Buenas tardes, como todos me conocen, ya mi nombre es María Isabel Márquez, actualmente soy la jefa de la División de Niños, Niñas y Población con Necesidades Educativas Especiales, donde se atiende a la modalidad de educación especial. Importante que hablemos del personal requerido en las instituciones de educación especial. Esto no es otra cosa que la estructura de la modalidad. Es decir, en estos momentos históricos donde todos estamos trabajando con cuadratura, es importante que cada director de planteles o servicios se detenga en este documento a ver cuál es el personal que realmente debe existir en las escuelas de la modalidad de educación especial. En este sentido, pues esta estructura que envía el Ministerio recientemente está organizada primero por los planteles, y ya los profesores que explicaron anteriormente les informaron que entre los planteles tenemos los institutos de educación especial, que los conocemos normalmente como los IE, las UE, que son las unidades educativas de educación especial, y en estos dos planteles que tenemos en la modalidad, pues tenemos un personal requerido. Allí nos estipula que para los IE y UE se requiere de un director, de un subdirector, de un docente con retardo mental. Esto es, si ustedes pueden ver acá en la estructura, esto es común para estos dos planteles. Sin embargo, hay una diferencia entre los UE para deficiencia auditiva y las UE para deficiencia visual. Y ustedes pueden darse cuenta acá que no requiere en las UE para deficiencia auditiva de un docente para retardo mental. Más sin embargo, pues pueden ver donde está la X, allí les especifica cuál es el docente o cuál es el personal que se requiere. Esto siempre va unido a la cantidad de estudiantes que se atienden. Entonces, tantos docentes necesitarán un centro de educación especial siempre y cuando la matrícula así lo determine. Allí determina que un plantel requiere de la figura del director y del subdirector. Entonces, esto sin qua non, independientemente del número de matrículas que tengan estos centros de educación especial. Pero con el resto del personal pueden visualizarlo a lo largo de toda la matriz que tenemos, que donde está marcado con X, allí le dice qué personal se atiende. En cuanto a los servicios, que es lo que está debajo del recuadro azul, y este material tengan por seguro que va a llegar a sus manos para que todos puedan visualizar y estudiar con detenimiento lo que es la estructura de la modalidad de educación especial. Tenemos entonces que para los centros de desarrollo infantil, que son los CDI, que son los que atienden a los niños en edad temprana, a esos niños en edad de preescolar, que tienen necesidades educativas especiales y discapacidad. Recuerden que esos niños todos, independientemente de la condición que tengan, son atendidos en los centros de educación inicial. Pero cuando el estudiante está diagnosticado con una necesidad educativa especial o con una discapacidad y está en edad de 0 a 6 años, es el CDI quien los atiende. Y eso es un servicio porque atiende matrículas flotantes que vienen de los centros de educación inicial, que ustedes tienen que estar pendientes que allí la matrícula no se registra en el sistema de gestión escolar. Tienen que estar muy pendientes de que los planteles, esa matrícula fija es registrada en el sistema de gestión. Los servicios, aún todavía el ministerio no ha determinado que sean registrados en el sistema de gestión. Tienen que tener mucho cuidado con este detalle porque es importante que sepan cuáles son las matrículas que se cargan en el sistema y cuáles no de la modalidad de educación especial. Tenemos entonces aquí que nos dice cuál es la estructura que debe tener cada uno de estos servicios. Un director o directora, un subdirector, docente
de retardo mental, docentes de deficiencias auditivas, docentes de educación especial, docentes con dificultad para el aprendizaje, docentes de educación física, docentes de cultura o arte, docentes de informática, psicólogos, trabajador social, terapista ocupacional, terapista del lenguaje o audio fonoáudico, fisioterapeuta, médico oftalmológico, médico pediatra, neurólogo o neuropediatra, médico fisiatra, médico foniatra, instructores por especialidad ocupacional, auxiliares, secretarias y obreros. Entonces, donde está la X, allí le indica cuál es el personal que se requiere en esos servicios, que como ya les explicamos, son para la atención periódica o la atención dentro de las instituciones educativas. Muy importante que hablemos en este caso de las aulas integradas que están prestando sus servicios en los planteles del nivel de educación primaria. Entonces, las aulas integradas, que aquí las tenemos, son aulas integradas, atienden dificultades para el aprendizaje. Esas aulas integradas, fíjense, el director no lo tiene porque el director de la escuela donde funciona el aula integrada es el director de todo lo que funcione allí. Igualmente el subdirector. Allí que se requiere un docente de educación especial, y lo pueden ver arriba, un docente de educación especial y un docente de dificultad para el aprendizaje si lo tenemos. Si no, los dos pueden ser de educación especial. Importante, compañeros supervisores, que en las aulas integradas el docente que atienda este servicio debe ser un docente egresado, graduado de la modalidad de educación especial. No puede ser un docente de educación integral. Importante este detalle, que pareciera que pudiera ser un docente de educación integral. La situación es que el docente de educación especial está formado en todo lo que tiene que ver la conceptualización y política de la modalidad, de lo que tiene que ver la atención de un estudiante con necesidades educativas especiales y con discapacidad que estudie en una escuela regular. Y ellos son los que le pueden prestar la atención. Esa aula integrada que nos trae muchas situaciones dentro de una escuela privada, no se puede considerar de ninguna manera como un servicio de tareas dirigidas. Eso es un servicio que tenemos dentro de las escuelas primarias para atender la modalidad de educación especial. Y se le debe dar el respeto que las aulas integradas merecen dentro de una escuela primaria. Es importante decirle que las aulas integradas tienen 3 vías o 3 programas que deben atender dentro de una escuela primaria. Esas son las líneas de acción. Y la primera línea de acción es la acción comunitaria. Ese docente debe hacer sus acompañamientos en las aulas donde tiene los estudiantes diagnosticados. ¿Para qué? Para que esos estudiantes logren convivir en el marco de unas orientaciones que ese docente suministra al docente de educación integral. Es un apoyo para el docente de educación integral en ese momento de la ejecución de una clase diaria. Está la otra línea de acción, que es la de pequeños grupos, la atención a pequeños grupos, donde ese docente organiza con un horario en qué momento va a atender a esos estudiantes que están diagnosticados dentro de la escuela como una necesidad educativa especial, una discapacidad. Y está la atención comunitaria, que debe hacerla periódicamente a los representantes o a otros estudiantes del circuito que requieran de la atención del docente de educación especial del aula integrada. Recordando que en las orientaciones
pedagógica, metodológica de la modalidad de este año escolar nos instruye que el aula integrada tiene que accionar circuital, es decir, si un circuito cuenta con una sola escuela primaria y esa escuela tiene el aula integrada, esos docentes de aula integrada deben atender toda la matrícula con necesidades educativas especiales y o con discapacidad que tiene el circuito, siempre y cuando sea una condición leve. Cuando la condición del estudiante es moderada o es severa, entonces ya tenemos que remitir a esos estudiantes a los planteles de la modalidad para que sean atendidos por los planteles. En caso tal que haya municipios que no tienen esos planteles, entonces es importante que el supervisor ya vaya elaborando el censo de esa población para solicitar el proyecto de creación de un plantel de la modalidad de educación especial porque tiene la matrícula y es necesario entonces crear un plantel de este tipo en ese municipio porque es necesario que esos niños reciban la atención desde la especificidad que otorga el plantel. Entonces en ese marco pues es necesario que todos los supervisores estén atentos de revisar punto a punto esta estructura de la modalidad para que en el marco de la elaboración de las cuadraturas que se están realizando ahorita puedan ustedes determinar qué personal les hace falta y qué personal no está donde debe estar. Entonces ya es el momento de que nosotros depuremos las estructuras de nuestros planteles, de la modalidad, también del nivel de educación inicial y del nivel de educación primaria, porque estos docentes de educación especial realmente no pueden estar en otros planteles que no sean los de la modalidad o en los servicios. Tenemos docentes de educación especial que están en los liceos, que están en los centros de educación inicial y esos docentes no pueden estar en esos planteles, en esos niveles, porque ellos son necesarios en la modalidad y necesitamos entonces concentrarlos en la modalidad. Les agradezco entonces a nuestros compañeros supervisores que en el marco de esa elaboración de cuadratura hagan la revisión de ese detalle. Esto en cuanto a lo que es la modalidad de educación, de la estructura de la modalidad. En cuanto a que el calendario escolar nos estipula ciertas celebraciones que se celebran durante el año escolar, no escapa de las celebraciones que se vienen haciendo al inicio del año escolar con la modalidad con el nivel de educación primaria y con el nivel de educación inicial. También la modalidad de educación especial tiene su celebración y esa celebración se realiza en el mes de abril. Entonces, hay unas orientaciones que se enviaron desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, donde debemos organizar, planificar desde la creatividad y la innovación la celebración del mes de la educación inicial. No quiere decir porque en mi circuito yo no tenga un plantel de la modalidad, no voy a celebrar el mes de la educación inicial. Si tengo, de la educación especial, perdón. Si tengo aulas integradas, eso es un servicio de la modalidad. Entonces, si tengo la modalidad dentro de mi circuito y debo entonces elaborar una planificación conjunta con todas las aulas integradas, con todos los planteles y con todos los servicios que funcionan en mi circuito para la celebración del mes de la educación especial. Esa planificación agradecemos encarecidamente que la hagan llegar a la División de Niños, Niñas y Población con Necesidades Educativas Especiales, porque nosotros debemos enviar eso al Ministerio del Poder Popular para la Educación, específicamente a la Dirección General de Educación Especial, porque ellos, en función a todos los aportes que hagamos desde los estados, respondiendo a la realidad territorial, ellos van a elaborar una planificación general como una línea macro para que el mes se celebre en todo el país. Entonces, en ese marco, pues muchas gracias. Esperamos que
este video les sirva para aclarar algunas dudas. Sabemos que van a quedar muchísimas interrogantes y por eso entonces el profesor Eloy en su intervención les informó que ustedes pueden emitir un documento o pueden emitir esas dudas, esas interrogantes por correo a la división y a la coordinación de educación especial. Importante que se organicen por red para que esas interrogantes lleguen y nosotros poder emitirles respuesta a cada una de esas interrogantes. Ustedes saben que el profesor Luis Enrique, que es el coordinador de la modalidad, mi persona, la profesora Estrella, el profesor Gilberto Uga, el profesor Luis Eloy Pérez, el equipo técnico de la coordinación que está aquí, la profesora Milena, pues todos estamos ganados, todos estamos dispuestos las 24 horas del día a atender una llamada que ustedes nos hagan para poder cubrir esa interrogante y esa necesidad. Entonces, pues agradecemos encarecidamente a todos los supervisores que todo este material que en estos momentos les estamos enviando por correo electrónico, ustedes lo socialicen, hagan sus mesas de trabajo, activen esos colectivos de formación permanente e investigación con temas que aquí les estamos mandando el material para que ustedes organicen esas socializaciones, esos debates, esas discusiones. Pues no me queda otra pues que darle las bendiciones, pedirle a nuestro Dios que les dé luz para seguir conduciendo esos circuitos educativos. Vamos bien, vamos ganando, vamos madurando en la metodología del trabajo por circuitos educativos, en la aplicación de la circular 03013 y siempre cuentan con este equipo que está acá en zona para apoyarlo en todo lo que sea necesario. Muchas gracias.